Estuve a punto de perder $850,000 en mi divorcio, pero destruí a mi esposa infiel en el juzgado con pruebas impactantes. Soy maestro de primaria, así que mi horario de trabajo es bastante predecible. Tengo un horario fijo en la escuela, y los martes tenemos reuniones de profesores que suelen terminar sobre las 6 de la tarde. Como resultado, normalmente llegaba a casa sobre las 7. Mi esposa Teresa, con la que llevaba casado 30 años, iba al gimnasio los martes, donde se cansaba mucho, así que yo preparaba la cena mientras ella se duchaba y me encargaba de otras tareas domésticas. Sin embargo, un día el director de la escuela nos sorprendió cancelando la reunión. Eran solo las 3:30 de la tarde, y decidí volver a casa antes para preparar la cena. También pensé que tendría tiempo para hacer algunas tareas antes de que Teresa volviera del gimnasio. Últimamente, había notado que ella se estaba volviendo cada vez más distante, y esperaba que una cena a la luz de las velas y un ambiente relajado, libre de las preocupaciones habituales, ayudaran a reavivar nuestra pasión. Estábamos pasando por un periodo difícil en nuestro matrimonio debido a problemas financieros. Noté que Teresa se distanciaba cada vez más de mí. Parecía querer más control sobre varios aspectos de nuestra vida y se volvía bastante terca e irritable cuando las cosas no salían como ella quería. A pesar de estas dificultades, me consideraba una persona paciente. Ese día volví a casa y, como de costumbre, estacioné en nuestro garaje, que estaba a cierta distancia de la casa. Habíamos diseñado el garaje de esa manera cuando construimos la casa porque nuestros hijos eran pequeños y no queríamos que el ruido de los coches interrumpiera su sueño. Su descanso no solo era importante para su salud, sino también para nuestra tranquilidad. Nos daba un poco de tiempo para nosotros mientras ellos dormían plácidamente. Estacioné y caminé por el sendero habitual hacia nuestra casa de 2 pisos. Vi el coche de Teresa aparcado. Encontré a Teresa en el garaje, pero en ese momento no había nada inusual, ya que ella prefería ir al gimnasio en autobús. Entré por la puerta trasera y lo primero que pensé fue que debía ordenar un poco. Me gustaba hacer pequeñas reparaciones en la casa, así que todas las bisagras de las puertas estaban en buen estado y no hacían ruido. A mi esposa y a mí nos molestaban las puertas ruidosas o las bisagras que chirriaban. Sin embargo, lo primero que me llamó la atención fue el bolso de Teresa, que estaba sobre la encimera de la cocina. Teresa era muy meticulosa en tener su bolso siempre cerca, sin importar en qué parte de la casa estuviera. Y entonces empecé a notar otras rarezas. Su ropa de entrenamiento y una toalla grande estaban en el suelo, junto a la encimera. Luego, escuché sonidos que venían de nuestro dormitorio en el segundo piso. Supuse que Teresa podría haberse sentido mal de repente y había subido. Con cuidado y en silencio, empecé a subir las escaleras y casi me tropiezo con un par de zapatos de hombre dejados en un escalón. Esos zapatos definitivamente no eran míos, como tampoco lo eran los pantalones, la camisa, la camiseta interior y los calcetines esparcidos por toda la escalera. Entre ellos también estaba la ropa interior de Teresa, su lencería especial, la que solo se ponía en ocasiones especiales como nuestros aniversarios. Me quedé helado. Un sudor frío me recorrió la piel, la presión me bajó de golpe y el corazón se me detuvo por un instante. Tuve que sentarme en las escaleras para recuperarme. Mi incredulidad se convirtió en ira, un sentimiento que rara vez experimento. Normalmente soy tranquilo y equilibrado gracias a mis años como maestro, lidiando con casi 30 niños a diario. Pero ahora, la calma me había abandonado. La adrenalina se disparó en mi sangre y sentí una rabia como nunca antes. Ni siquiera había estado en una pelea de verdad, estas emociones me eran completamente ajenas. En medio de todas estas extrañas sensaciones, la curiosidad me impulsó a subir las escaleras con cautela. Frente a mí había 2 puertas, una que daba al dormitorio y otra al baño de arriba. Para llegar al dormitorio, había que pasar por el baño compartido, que conectaba con nuestro espacioso vestidor y, desde allí, al dormitorio. Desde la puerta del vestidor, que estaba ligeramente entreabierta, tuve una visión clara de lo que ocurría en la habitación. Estaba situada de tal manera que podía ver la cama. Era como una escena de una película de terror de la que no puedes apartar la vista.
Todo este tiempo había escuchado sonidos que confirmaban mis peores temores, pero ahora me invadía una mezcla de ira e incredulidad. Saqué el teléfono y empecé a grabar lo que estaba presenciando. Sabía que más tarde necesitaría ese video para convencerme de que todo aquello había sido real. Se convertiría en la prueba para el inevitable enfrentamiento con Teresa. Mi vista estaba clavada en la dolorosa escena de traición que se desarrollaba ante mí. Era mi esposa, mi amor, mi compañera de vida, la persona en la que confiaba ciegamente. Era la madre de nuestros hijos ya adultos, una mujer de unos 40 años que hacía deporte, participaba en obras de caridad y afirmaba amarme más que a nadie en el mundo. Tuve que dejar de grabar y bajar las escaleras en silencio. Salí de nuestra casa y empecé a caminar sin rumbo. Finalmente, llegué a un parque a un par de kilómetros de casa. Allí me eché agua en la cara, me senté y miré la grabación en el teléfono. Bajé el volumen para no molestar a los niños que jugaban cerca. Mi vida destrozada se reproducía en la pantalla de mi teléfono. Eran los escombros de nuestro matrimonio, y en ese momento, por fin, dejé que las lágrimas fluyeran. Eran alrededor de las 7 de la tarde, la hora a la que normalmente volvía a casa los días de reunión. Me encontré de nuevo en nuestra casa, de pie junto a la puerta trasera. Teresa notó de inmediato que algo andaba mal. Mi aspecto desaliñado, los ojos rojos y el rostro pálido hablaban por sí solos. Con genuina preocupación, preguntó, «Cariño, ¿qué ha pasado? Te ves muy pálido. ¿Está todo bien? Te traeré algo de beber. ¿Estás bien?» Sus ojos expresaban ansiedad. No pude obligarme a contarle la verdadera razón de mi estado. Con voz temblorosa, respondí, «No del todo. Tengo malestar estomacal. Quizás fue algo del almuerzo. Me daré una ducha y me acostaré». Teresa respondió, «De acuerdo, cariño, pero llévate un cubo. Si vomitas, mancharás las sábanas limpias». Esas sábanas, una vez limpias, ahora estaban manchadas por algo mucho peor que la cena de anoche, la traición. «Estaré bien», respondí un poco más firme. «Dormiré en la habitación de invitados hasta que me sienta mejor», y me dirigí al dormitorio de repuesto en la planta baja. Así pasaron los siguientes días. Teresa continuó con su rutina habitual, aparentemente sin notar mi malestar. Yo funcionaba en piloto automático y seguía durmiendo en la habitación de invitados, culpando a una posible enfermedad. Sabía que no podría usar esa excusa por mucho tiempo. Finalmente, volví a nuestro dormitorio, pero dormir en ese lugar de traición no fue fácil. Teresa actuaba como si nada hubiera pasado. Cuando llegó el lunes, tomé una decisión sobre qué hacer a continuación. Necesitaba averiguar si se trataba de una aventura a largo plazo o de un incidente aislado. Le informé al director de la escuela que necesitaría someterme a un procedimiento médico inesperado al día siguiente, y él organizó un sustituto para mi clase. El martes por la mañana, salí de casa como de costumbre, pero estacioné a varias calles de nuestro vecindario y volví a pie a nuestra calle. Conocía un camino a través de los patios traseros de los vecinos que me llevaría a nuestra casa sin ser visto. Me moví con cautela y me dirigí a nuestro garaje, situado detrás de la casa. Allí me cambié a ropa casual y zapatos de suela blanda, perfectos para caminar en silencio. Entonces comenzó la espera. Recordé que la semana anterior, cuando volví a casa inesperadamente, no había ningún coche ajeno aparcado. Por lo tanto, no podía confiar en el sonido de un coche llegando para saber si había visitas. Su amante, probablemente, llegaría a pie. Me deslicé con cuidado por nuestro jardín hasta que llegué a un lugar desde donde podía observar nuestra puerta principal, oculto detrás de un seto y unos arbustos que habíamos plantado para tener privacidad. Esperé. Se oía a Teresa haciendo sus tareas habituales, completamente ajena a mi presencia. Su confianza en que todo seguía como siempre era evidente. Estuvo en la cocina, lavando platos, poniendo el lavavajillas, y luego empezó a limpiar la sala, aspirando y quitando el polvo. Todo esto continuó hasta cerca del mediodía, luego Teresa subió las escaleras. Apenas oí el sonido de la ducha, seguido de una pausa y el sonido de la cisterna del inodoro. Unos 45 minutos después, bajó de nuevo,
Abrió la puerta principal y la dejó entreabierta, para que un posible invitado no dudara en entrar. No tuve que esperar mucho. Cerca de la 1 de la tarde, él apareció. No sabía quién era, pero se acercó por el lado izquierdo de nuestra entrada. Mi teléfono grabó unos 10 segundos de video, donde se podía ver su perfil y casi una vista frontal de su cara. No dudó y entró directamente en la casa. Las siguientes palabras me helaron la sangre. Hola, cariño. Espero que lleves de nuevo tu ropa especial de entrenamiento. La respuesta de Teresa fue, por supuesto. Siempre te encanta cuando me la pongo. A veces pienso que es eso lo que te atrae de mí. O quizás es esto otro. Fue suficiente para confirmar que era una aventura larga. Su familiaridad al hablar indicaba claramente que no era la primera vez. Mientras subían al dormitorio, volví al garaje, tratando de recomponerme. Con el corazón latiendo salvajemente, intentaba lidiar con preguntas tortuosas. ¿Quién es este hombre? Ya no creía en la posibilidad de tener intimidad con Teresa. No había visto señales de que usaran protección, lo que me preocupaba por el posible riesgo para mi salud, ya que ella tenía otra pareja. Me preguntaba por qué nunca había hablado de sus sentimientos conmigo. Recordé sus 2 años de entrenamiento en el gimnasio cercano, un lugar donde se había hecho amiga de mujeres casadas locales y participado en eventos de caridad. Quizás el gimnasio tenía las respuestas a mis preguntas. Actualización 1. Como maestro, tenía acceso a ordenadores, impresoras y otros recursos. Decidí empezar mi investigación imprimiendo fotos del amante a partir del video de mi teléfono para averiguar su identidad. Quizás eso me ayudaría a determinar dónde y cuándo empezó todo. Averiguar quién era no fue muy difícil. El siguiente jueves, Teresa tenía entrenamiento en el gimnasio y le propuse ir con ella. Quizás yo también querría comprar una membresía, especialmente porque tenía un descanso en la escuela por las vacaciones. A Teresa no le entusiasmó mucho la idea y empezó a poner excusas. Actualización 2. Decía cosas como, somos un grupo de mujeres casadas y principalmente charlamos durante el entrenamiento. Pero insistí y logré ir con ella al gimnasio el siguiente jueves. Cuando entré, recordé inmediatamente la típica escena de un viejo western donde todos se giran cuando un extraño entra en el salón. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, y noté cómo las mujeres se miraban entre sí y susurraban en voz baja. Teresa le restó importancia, explicando que simplemente nunca la habían visto con alguien más en los entrenamientos. El entrenamiento comenzó con un calentamiento y estiramientos habituales, seguido de aproximadamente 1 hora y media de rotación entre diferentes máquinas. Intenté seguir el ritmo, pero después de 45 minutos tuve que tomar un descanso. Empezó a bajarme el azúcar en la sangre y supe que necesitaba comer algo dulce urgentemente. Lo hice, y Teresa lo tomó con comprensión. Después de comer una barrita energética, me senté en un banco cercano y comencé a observar a Teresa más de cerca. Era evidente que estaba muy nerviosa, mirando con frecuencia hacia la zona del personal, por donde los instructores entraban al gimnasio principal. También decidí examinar el gimnasio con más atención. Tenía un diseño típico, con diferentes máquinas distribuidas por la sala y espejos en las paredes. Decidí explorar un poco más y noté un tablón con información sobre el personal, cerca de la salida. Pensé que era una buena manera de pasar el tiempo mientras esperaba a Teresa. Miré la foto de arriba, que mostraba a una mujer en excelente forma física, aunque era difícil determinar su edad. Señora Isabel M., directora y propietaria, leí. Debajo de su foto estaban su número de contacto y su horario de atención. Debajo de la foto de la señora Isabel había otras 3, 2 mujeres y un hombre. En ese momento, me quedé paralizado. Me di cuenta de que ese hombre era el amante de Teresa. Leí su descripción, señor Felipe, jefe de planificación de entrenamientos y entrenador personal. Mientras memorizaba su número de teléfono, noté que Teresa ya no estaba en la máquina donde la había visto por última vez. Volví a mi sitio y empecé a examinar cuidadosamente la sala, tratando de encontrar a mi esposa. Un par de minutos después, finalmente la vi, enfrascada en lo que parecía una conversación desesperada con un hombre,
parcialmente oculto detrás de una máquina. Él estaba cerca de la entrada a la zona de personal y, obviamente, Teresa intentaba evitar que él entrara allí. Ella le hacía gestos para que se fuera y luego regresó rápidamente a la máquina donde se suponía que debía estar. Ni siquiera se dio cuenta de que yo había notado su ausencia y esa conversación. Hervía de rabia, un sentimiento al que no estaba acostumbrado. Cuando Teresa volvió a mi lado, era evidente que yo no me veía bien. Ella preguntó, ¿estás bien? ¿Tardó mucho en normalizarse tu azúcar? Respondí, sí, ya estoy bien. ¿Estás lista para irnos? Antes de que pudiera responder, la directora hizo un anuncio por el altavoz del gimnasio. Informó que el entrenamiento final de ese día no se llevaría a cabo, ya que el señor Felipe se había sentido mal de repente y se había ido a casa. La noticia provocó suspiros de decepción en la mayoría de las mujeres de la sala, ya que, al parecer, los entrenamientos con el señor Felipe eran muy importantes para ellas. Pensé, esto requiere una investigación. Cuando miré a Teresa, no reaccionó al anuncio, pero parecía como si se hubiera quitado un peso de encima. Teresa dijo rápidamente, vamos. Recogió su toalla y su bolso del casillero y, justo cuando salíamos, una de las mujeres, a quien no reconocí de inmediato, se acercó a Teresa. Qué lástima que Felipe no haya podido terminar la sesión de hoy como de costumbre, comentó. Teresa respondió, estoy de acuerdo, y se dirigió al coche de una manera que dejaba claro que no quería discutirlo en ese momento. Bueno, nos vemos, dijo Teresa bruscamente. Se subió al coche más rápido de lo que nunca la había visto. El camino a casa transcurrió en silencio. Teresa parecía relajada. Echó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y parecía respirar lenta y profundamente a propósito. No pude evitar notar estos cambios en su comportamiento. Quizás ahora que parece tan relajada, pueda averiguar más sobre lo que está pasando, pensé. Fue un entrenamiento bastante interesante, querida, comenté. El lugar está en el centro de la ciudad y está muy bien equipado. No es de extrañar que estés tan en forma y esbelta. Gracias, cariño, respondió ella. Tienes toda la razón. Tienen un programa excelente y me encanta ir. Las mujeres de allí también son amables. Es una pena que el señor Felipe no estuviera hoy. Decidí presionar. Felipe. Se corrigió demasiado rápido. Quiero decir, Felipe. Normalmente termina cada entrenamiento con ejercicios que realmente te hacen darlo todo. Fue una lástima que no estuviera hoy. Por dentro, no podía dejar de pensar, está completamente comprometida con esta mentira. Yo sabía exactamente hasta dónde llegaba el señor Felipe con su cuerpo, pero solo respondí, quizás el próximo jueves se sienta mejor. No podía quitarme de la cabeza los pensamientos sobre el próximo encuentro íntimo de mi esposa con el señor Felipe el siguiente jueves. Era hora de actuar. A la semana siguiente, en la escuela, tenía turno de supervisión en la zona de recogida de niños. Para quienes no lo conocen, suele ser un lugar caótico donde los niños están ansiosos por irse a casa, charlan con sus amigos y buscan a sus padres. Para los padres, es un momento en el que deben armarse de paciencia, esperando que su coche llegue al frente de la fila. Para mi sorpresa, cerca del final del horario de recogida, llegó un coche y al volante estaba la misma mujer que había intentado hablar con Teresa en el gimnasio la semana anterior. Hola, me dijo. Disculpe, soy nueva en esto y perdí la noción del tiempo por completo. ¿Está mi hijo Mateo aquí? Los maestros estamos familiarizados con esto, cuando alguien apenas se está acostumbrando a los horarios escolares, así que le aseguré que encontraría a Mateo mientras mis colegas cuidaban de los niños restantes. Encontré a Mateo cerca de su clase, hablando con otro niño. Hola, Mateo, le dije. Tu mamá está aquí para recogerte. Ven conmigo a la zona de recogida. Parecía un poco desconcertado. Estaba en el último año de primaria y no daba la impresión de ser alguien que olvida la hora de salida. Qué raro, comentó él. Mi mamá suele estar ocupada con su instructor de fitness los viernes por la tarde. A menudo me recoge tarde. En mi antigua escuela, a veces llegaba hasta las 5:30.
En cuanto escuché las palabras instructor de fitness, mis sospechas se intensificaron. Continué la conversación, tratando de mantener la calma y parecer casual. Oh, es genial que tu mamá se preocupe por su salud. El ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable. ¿Sabes por casualidad el nombre de su instructor? Esperaba que su respuesta confirmara mis temores. Oh, se llama Felipe o algo así, respondió Mateo. También trabaja en el gimnasio local y a menudo da clases particulares a domicilio. Eso es lo que quiero ser cuando sea mayor. Mamá realmente disfruta de sus entrenamientos con él los viernes por la tarde. Se ve tan relajada y radiante cuando volvemos a casa. Es genial. Los viernes siempre pedimos comida para llevar porque mamá rara vez tiene tiempo para cocinar. No puede ser, pensé. Este tal Felipe también está con la madre de Mateo. Está con alguien más además de mi esposa. Acompañé a Mateo hasta el coche, donde su madre me agradeció mi atención. De nada, respondí. Es parte de nuestro trabajo. Por cierto, creo que no nos hemos presentado. Soy Javier. Los niños me llaman señor J. Encantada de conocerle, dijo ella, estrechándome la mano. Soy Mónica. Recuerdo haberle visto en el gimnasio el jueves pasado. Estaba allí con su esposa Teresa. Disculpe, parecía tener prisa cuando se fue. La ausencia del señor Felipe parece que alteró toda la rutina ese día. En ese momento, su comportamiento cambió drásticamente. Si antes parecía una madre arrepentida recogiendo a su hijo, ahora de repente se puso pálida y alerta. Parecía que empezaba a temblar y, casi tartamudeando, dijo, bueno, señor J, nos vemos. Adiós, y se marchó rápidamente. Actualización 2. Era hora de pensar en mi futuro. Un futuro que se veía sombrío, en el que solo estaba yo, y ciertamente no Teresa. Mi ira me llevó por el camino de la venganza. Empecé a revisar cuidadosamente todos los detalles importantes, pero a menudo pasados por alto, de la vida cotidiana de una pareja. Preguntas como, ¿quién es responsable de pagar las facturas? ¿Qué compañía de seguros usamos? ¿Hasta qué fecha hay que pagar los servicios públicos? ¿Desde qué cuenta pagamos las mensualidades? Descubrí que nos quedaba una cantidad muy pequeña por pagar de la hipoteca, y mi cuenta de jubilación había alcanzado la impresionante cifra de $850,000. No pude evitar agradecer a nuestro plan de pensión para maestros, que insistió en las contribuciones obligatorias. Después de una investigación exhaustiva en línea, de la que Teresa no sabía nada, llegué a la renuente conclusión de que sería imposible evitar dividir todos nuestros activos por igual. Nuestros hijos ya eran financieramente independientes. Teníamos una suma considerable en una cuenta de ahorros, unos $25,000, destinados a un viaje al extranjero. Desafortunadamente, ese viaje ya no estaba en los planes. Primero, tenía que vaciar esa cuenta lo más rápido posible, antes de que Teresa descubriera que yo había desenmascarado su traición. Organicé cuidadosamente varias averías en los electrodomésticos. Desconectaba algún cable cuando Teresa no estaba en casa. Luego, afirmaba que un técnico había venido a reparar tal o cual aparato, cobrando una cierta cantidad en efectivo. Ese dinero, en secreto, lo guardaba y reparaba el electrodoméstico yo mismo. De esta manera, logré juntar unos $18,000. También compraba herramientas y otras cosas, siempre pagando en efectivo, se las enseñaba a Teresa y al día siguiente las devolvía a la tienda. Admito que no era honesto, pero la honestidad y la confianza ya no existían en nuestra relación debido a las acciones de Teresa. Toda esta situación me estaba convirtiendo en una persona que nunca pensé que podría ser, un mentiroso. También empecé a deshacerme de mis cosas. Tenía muchas herramientas, equipos de acampada, libros y otros artículos personales que había acumulado a lo largo de los años. Los fui sacando de casa poco a poco, vendiéndolos o donándolos. Una vez, ella preguntó por la ausencia de algunas de mis cosas en los estantes. Dije que las había roto accidentalmente o que ya no las necesitaba. A Teresa le bastaban esas respuestas,
principalmente porque la mayoría de mis cosas no encajaban con su gama de colores favorita o la atmósfera deseada para la habitación. Cuando la mayoría de mis cosas desaparecieron, el ambiente de la casa apenas cambió. Eso me hizo darme cuenta de cuánto había cedido ante Teresa en varios aspectos de nuestra vida en común. Retiré de mi cuenta de jubilación todo lo que pude y compré una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Era una casa muy pequeña, solo 2 dormitorios y un pequeño patio, pero tenía garaje. Estaba cerca de la escuela donde trabajaba. Lo mejor de todo era que el resto de la hipoteca era tal que podía hacer frente a los pagos mensuales con solo la mitad de mi salario. Por supuesto, no era una mansión de lujo, pero es sorprendente las buenas ofertas que se pueden encontrar si se renuncia a las cosas brillantes e incómodas. Poco a poco, fui trasladando mis pertenencias personales a la nueva casa. No tuve problemas con los muebles, ya que encontraba fácilmente muebles de segunda mano en tiendas de caridad. Sentía que mi vida también se había convertido en algo de segunda mano. Llegó el momento de que todos recibieran su merecido. Volví a hablar con Mónica cuando se acercó a mí durante la recogida de niños de la escuela. Estaba solo con su hijo Mateo, esperándola. Cuando llegó, parecía disgustada. Se notaba que había estado llorando. Como maestro, estoy entrenado para notar esas señales para comprender mejor la vida de los alumnos y sus dificultades. Señor J., ¿puedo hablar con usted un minuto?, preguntó con ansiedad en la voz. Claro, como ya no viene nadie más, simplemente estacione allí y acérquese a mi lugar habitual, respondí. Yo llamaba a los bancos cerca de la escuela mi oficina. Ella estacionó el coche mientras Mateo jugaba con una pelota. Nos sentamos en un banco cerca de la zona de recogida. No estoy segura de por dónde empezar lo que quiero contarle, comenzó ella. No sé hasta qué punto está al tanto de lo que sucede en el gimnasio donde me vio. La miré atentamente y respondí con cautela, sé que a Teresa, mi esposa, le encanta ir allí, y los entrenamientos la ayudan a mantenerse en forma. Ella vaciló, luchando claramente consigo misma, y luego continuó, hay cosas que necesita saber. Tratando de llegar al grano, pregunté, ¿está relacionado con Felipe? Ella respondió con evidente indignación, ni se lo imagina. ¿Cuánto está relacionado con ese cerdo? Puedo suponerlo, pero, por favor, continúe, dije. Ella dijo con seguridad, él se aprovecha de muchas de las clientas habituales del gimnasio. Cuando le pregunté cómo lo sabía, respondió con lágrimas en los ojos, yo fui una de ellas hasta el mes pasado. Nos veíamos todos los viernes a la 1 de la tarde. Se detuvo, mirando hacia arriba, como si reviviera esos momentos. Yo también aparté la vista, recordándolos, pero sin alegría. Perdón por contarle esto, se disculpó. Realmente disfruté lo que teníamos. Pero cuando otra mujer ocupó mi lugar, él terminó todo abruptamente, sin dar explicaciones. Simplemente dijo, lo siento, no puedo más. Realmente creía que podíamos tener un futuro. Estoy divorciada y echo de menos el afecto y la atención regulares que tenía en mi matrimonio, así que estaba emocionada con la posibilidad de volver a sentirlo, esta vez con él. Estaba tan equivocada. Quedé completamente sorprendido por su franqueza. ¿Cómo podía pensar que era apropiado compartir todo eso conmigo? Debía estar realmente afectada. Tratando de consolarla de alguna manera, respondí un poco apresuradamente, las relaciones familiares no siempre son lo que parecen. Ella me miró a la cara y notó el dolor y el sufrimiento en mi expresión. Ya lo sabe, ¿verdad?, preguntó, sacudiendo lentamente la cabeza con incredulidad. ¿Ya sabe que está con Teresa, su esposa? Sí, lo sé, Mónica, gracias por compartir esto, admití, aunque me costó ocultar la amargura en mi voz. Ya estoy lidiando con toda esta situación. Creo firmemente en el karma y pienso que pronto le llegará. Ese tipo tiene que pagar por sus acciones, casi gritó Mónica. No le importa a quién hiere ni cómo, mientras satisfaga su ego para luego presumir de ello con sus amigos en el bar. Si necesita mi ayuda para vengarse de él, solo dígamelo. Ese tipo tiene que pagar, y pagar caro. Llamó a su hijo y se fueron. Me quedé sentado allí mucho tiempo, sumido en mis pensamientos. Actualización 3.
Sentí un cierto alivio cuando Mónica compartió su historia conmigo. Mi plan de venganza ya no parecía simplemente una reacción por no poder salvar mi matrimonio. Pero me di cuenta de que la situación requería un análisis más profundo. Empecé a reflexionar sobre cuántas mujeres más del gimnasio podría haber utilizado. Era hora de reunir pruebas concretas. No podía dejar de sorprenderme de su energía. Descubrí que trabajaba en el gimnasio todos los días excepto los lunes, cuando estaba cerrado. Recordé el número de teléfono que figuraba en el tablón del gimnasio. Usando la guía telefónica, supe su dirección. Vivía a unas pocas calles de nuestra casa. Eso explicaba cómo ese sinvergüenza podía ir tan cómodamente a nuestra casa para sus encuentros con mi futura exesposa. Le dije a Teresa que saldría a caminar todos los días sobre las 5 de la tarde, afirmando que mi médico me lo había recomendado. Afortunadamente, Teresa no mostró interés en acompañarme, ya que sabía que no interferiría con sus propios encuentros, así que todo salió bien. Durante mi primera caminata vespertina, me dirigí directamente a la dirección de Felipe y descubrí que vivía en un apartamento en la planta baja entre varios edificios similares. Su coche no estaba, así que me quedé cerca para rastrear su regreso. Él salía de nuestra casa mucho antes de las 6 de la tarde, lo que hacía probable que regresara precisamente a esa hora. Como esperaba, entró en su apartamento casi a las 6. Así fue todos los días que pude salir a caminar, excepto los días que tenía reuniones de trabajo. Cuando no podía caminar, sospechaba que seguía el mismo patrón cuando el gimnasio estaba abierto. Decidí averiguarlo, comenzando gradualmente mis caminatas más temprano para observar sus movimientos diarios. Decidí tomarme una semana entera de vacaciones en la escuela específicamente para esto. Fui a una tienda de electrónica y compré el equipo necesario. Compré un dispositivo de escucha oculto de largo alcance y 4 cámaras activadas por sonido y movimiento con calidad HD a todo color. Para asegurar suficiente espacio para almacenar las pruebas digitales, compré un disco duro portátil. El lunes, después de comprar todo lo necesario, procedí a instalar una de las cámaras en el apartamento de Felipe. Afortunadamente, su vivienda no era muy espaciosa, más bien un estudio con una sala de estar bastante grande y una zona de cocina-comedor. Una cámara fue suficiente para cubrir todo excepto su dormitorio. Instalar la cámara en su apartamento fue pan comido. Simplemente esperé a que se fuera al gimnasio y saqué sus llaves de debajo del felpudo de la puerta, así de descuidado era. Difícil imaginar algo menos ingenioso. Después de asegurarme de que la cámara funcionaba correctamente, me fui. Ahora, cada vez que se movía o hacía un sonido en su apartamento, la cámara con micrófono se activaba y transmitía video y audio a mi ordenador, donde se guardaban de forma segura con marcas de tiempo. La cámara empezó a funcionar tan pronto como Felipe regresó a casa el lunes por la noche, grabando imágenes nítidas de él comiendo comida para llevar frente al televisor antes de irse a dormir sobre las 9 de la noche. El martes, esperé a que el gimnasio cerrara y luego entré por la puerta trasera. Afortunadamente, la suerte estaba de mi lado. Coloqué la siguiente cámara en una sala privada en la parte trasera del gimnasio, donde los clientes suelen someterse a evaluaciones personales de salud. Era la misma habitación donde Felipe a menudo daba clases a clientes privados. No pude evitar preguntarme en qué tipo de persona me estaba convirtiendo. Instalando cámaras en propiedades ajenas, esencialmente espiando. Me pregunté a dónde me llevaría todo esto. El miércoles, aproveché que Teresa fue a hacer la compra e instalé sigilosamente la tercera y cuarta cámaras en nuestro dormitorio y sala de estar. Al revisar las grabaciones del martes, me sorprendió y no me sorprendió a la vez lo que vi y oí, dado el contexto. Felipe se despertó y se fue inmediatamente, para volver poco después con el desayuno. No pude evitar pensar, qué tipo tan perezoso, ni siquiera puede prepararse su propio desayuno. Se quedó en casa hasta que abrió el gimnasio. Durante ese tiempo, hizo una llamada telefónica curiosa. Después, terminó la llamada y se fue con una notable ligereza en sus pasos. No pude evitar preguntarme cómo planeaba explicarle todo esto a Teresa. El jueves, me instalé en el garaje con mi ordenador, esperando ansiosamente que se desarrollaran los acontecimientos.
Casi de inmediato, apareció en la pantalla el video de la cámara de Felipe. Se despertó, salió de nuevo a por el desayuno y regresó para hacer una llamada telefónica. Estaba llamando a Teresa, y la cámara también transmitía su lado de la conversación. Hola, soy Felipe. ¿Cómo estás, mi chica traviesa favorita? Felipe, no hables así por teléfono, nunca se sabe quién puede estar escuchando. Por suerte, mi marido se ha ido a trabajar. Nos vemos a la 1, como de costumbre. Actualización 4. Mónica, la madre de la escuela, parecía llena de entusiasmo por ayudarme de cualquier manera posible. Así que le pedí que hiciera una lista de las mujeres con las que ese sinvergüenza de Felipe había estado involucrado o había tenido relaciones en el pasado. Se tomó la tarea con fervor, y en una semana ya tenía sus nombres y direcciones. Para mi sorpresa y decepción, el nombre de Teresa también estaba en esa lista. Para entonces, prácticamente había cortado los lazos con nuestra casa, que había perdido todo valor emocional para mí y se había convertido en un simple lugar de residencia. Un día, Teresa notó que la casa se sentía algo vacía. Simplemente le expliqué que estaba organizando diligentemente mis cosas. Aceptó la explicación, ya que no afectaba a sus pertenencias e incluso le dejaba más espacio. También trasladé las cosas restantes del garaje a mi nueva casa para completar finalmente la mudanza. Solo necesité 20 minutos para cargar todo en el coche y marcharme. Consulté a un abogado de divorcios y todos los documentos necesarios estaban preparados y listos para ser presentados en el menor tiempo posible. Las cuestiones financieras también estaban resueltas. Nuestros ahorros para las vacaciones se transfirieron a mi cuenta personal. Guardé cuidadosamente todos los recibos de las compras ficticias, ordenándolos en carpetas por si los necesitaba como prueba. Cambié los beneficiarios de mi fondo de pensiones, nombrando a nuestros hijos, y retiré todos los fondos disponibles. Abrí cuentas bancarias separadas, tarjetas de crédito y contraté seguros solo a mi nombre. El registro y el seguro del coche se transfirieron completamente a nombre de Teresa, haciéndola a partir de ese momento totalmente responsable del vehículo. Lamentablemente, no tenía control sobre la casa, así que tuve que confiar en la decisión del tribunal. Compré una nueva tarjeta SIM, registrada exclusivamente a mi nombre. La antigua SIM fue desactivada. Recopilé un dossier completo para cada marido o pareja de las mujeres de la lista proporcionada por Mónica. Cada carpeta contenía detalles sobre cuándo y dónde ese canalla se había involucrado con sus parejas. También incluía su nombre, dirección e información de contacto. Además, indiqué la dirección de una clínica donde podían hacerse pruebas de enfermedades, ya que la mayoría de estas relaciones, al parecer, ocurrían sin protección. Envié una carta detallada a la propietaria del gimnasio, en la que le sugería que tuviera una conversación seria con su instructor principal. En nuestra mesa de la cocina, dejé los documentos de divorcio, fotos impresas de la videovigilancia con la participación de ese sinvergüenza y Teresa, y un DVD con sus encuentros. Junto a este conjunto, coloqué mi anillo de bodas, cortado por la mitad y cubierto con una sustancia desagradable. Una nota adjunta decía: Teresa, te dejo este anillo dañado, cubierto de suciedad, que simboliza lo que le ha pasado a nuestro matrimonio. Por favor, abstente de contactarme. Puedes comunicarte a través del abogado indicado en los documentos de divorcio. He solicitado una orden de alejamiento de la escuela, así que evita intentar contactarme allí. Causar disturbios en el recinto escolar puede llevar a la intervención inmediata de la policía. También informé a nuestros hijos de mis acciones para evitar confusiones sobre por qué se produjo esta ruptura. Les envié copias del DVD para que no quedaran falsas historias sobre quién era el culpable del divorcio. Última actualización. Me mudé a mi nueva casa y esperé las consecuencias, que cayeron con toda su fuerza. De alguna manera, los periódicos locales se enteraron del escándalo en el gimnasio cercano. A la propietaria no le quedó más remedio que cerrar el negocio e irse de la ciudad. Mientras tanto, el exinstructor del gimnasio fue encontrado en un callejón del centro de la ciudad. Se asumió que había sido atacado por un grupo de hombres desconocidos. En el tribunal local, de repente, hubo una avalancha de solicitudes de divorcio y muchas casas se pusieron a la venta.
Teresa regresó a casa ese fatídico día, encontró mis regalos de despedida y se desmayó de inmediato. Una vecina, al oír su grito, fue testigo de su desmayo. A la observadora mujer de unos 70 años no le llevó mucho tiempo entender por qué Teresa se había desmayado. Inmediatamente llamó a una ambulancia. Antes de abandonar la casa, Teresa intentó contactarme, pero todas sus llamadas a mi antiguo número fueron inútiles. Incluso intentó venir a la escuela, lo que terminó con su arresto. Después de una noche en la celda y una severa advertencia de un juez, sus intentos de contactarme disminuyeron significativamente. Nuestros hijos no se contuvieron al expresar su condena por su flagrante infidelidad. Afortunadamente, ambos estaban casados y habían heredado principios morales más altos en cuestiones de fidelidad de mi parte, claramente no de Teresa. El divorcio se completó, y las cuestiones financieras restantes se resolvieron de manera estándar. Teresa tuvo que vender la casa, y los ingresos le permitieron comprar una vivienda más modesta en las afueras, donde ahora vive sola. Se ganó la reputación de ser una de las mujeres de mala fama del gimnasio. Cada vez que salía a la ciudad, la recibían con miradas de reojo y susurros burlones. La depresión causada por esta condena y vergüenza finalmente la llevó a una institución psiquiátrica. En cuanto a mí, continué trabajando como maestro y vivo feliz en mi nueva casa. Javier planeó su venganza hasta el último detalle, pero ¿hizo lo correcto al exponer a todos los involucrados de esa manera? ¿O la venganza, sin importar cuán justificada, termina por destruir a todos los que toca? ¿Tú qué piensas? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en Relatos del Caminante.